Hola, queridos amigos. Creo que el Espíritu Santo los ha guiado aquí hoy y quiero que sepan que ustedes son los elegidos. Hay una oscuridad presente en el mundo y les mostraré por qué, según la Biblia. Apocalipsis 12 nos da una visión de una gran guerra que estalló en el cielo. Esta guerra tuvo al arcángel Miguel de un lado y a Lucifer, Satanás, quien fue referido como el dragón, del otro lado. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y el dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Cuando entiendan lo que sucede después, se explicará mucho del mal que ven en el mundo hoy. El corazón de Lucifer fue corrompido por el mal mientras estaba en el cielo. Como consecuencia, logró corromper a otros ángeles también. Ahora, dado que el cielo es un lugar de pureza, Dios no lo permitiría. Por lo tanto, cuando el arcángel Miguel luchó contra Lucifer y sus ángeles, esto es lo que se nos dice en Apocalipsis 12, versículo 9. El gran dragón fue arrojado fuera, esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que observen esta secuencia de eventos. El diablo fue arrojado a la tierra. El diablo, de quien la Biblia describe como aquel que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y finalmente, sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, no se equivoquen, el diablo está en la tierra. Y aquí está una de las mayores advertencias que se nos dan sobre el diablo. Apocalipsis 12, versículo 12, dice: Por lo tanto, alégrense cielos y los que moran en ellos, pero ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Un pastor dijo esto al describir al diablo: Satanás está derrotado, pero sigue siendo peligroso. Ahora, quiero destacar y exponer el trabajo del diablo en tres áreas: en el pasado, en el presente y en el futuro. Comencemos con el pasado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay evidencia del diablo actuando en esta tierra. Veamos los siguientes casos. Adán y Eva en el jardín del Edén. La serpiente vino y corrompió a la humanidad. Dios permitió que Satanás tocara a Job, y presten atención a cómo Satanás atacó a Job. Usó personas, los sabeos y los caldeos, quienes eran invasores que atacaron a Job y a sus propiedades. Luego, el diablo usó los elementos cuando cayó fuego del cielo y quemó sus ovejas y todos los pastores. Después se nos dice que un viento poderoso barrió desde el desierto y golpeó una casa donde estaban reunidos todos sus hijos, y esa casa colapsó. Entonces, a través de personas y a través de los elementos, Satanás logró atacar a Job. Y luego, en el Nuevo Testamento, leemos cómo Cristo liberó a los dos endemoniados y expulsó a esos demonios a los cerdos. Leemos acerca del joven en Lucas 9, que de repente gritaba y luego era arrojado al suelo en convulsiones, echando espuma por la boca, y luego el demonio golpeaba al muchacho. Jesús reprendió a ese espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y luego, antes de que Jesús fuera crucificado, en Lucas 22, versículo 3, se nos dice que Satanás entró en Judas. Ese es un pensamiento aterrador. Así que esos son algunos casos de cómo el diablo actuó en el pasado. Ahora veamos el futuro. En el futuro, según el libro de Apocalipsis y muchos otros pasajes de la profecía bíblica, el diablo levantará al anticristo, un humano impulsado y empoderado satánicamente. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8 dice: También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los que habitan en la tierra lo adorarán. Todos aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Ahora quiero dirigir su atención al estado actual del mundo y la sociedad. Cuando encienden las noticias, parece que nuestra sociedad está fuera de control. Lo que antes se consideraba incorrecto ahora es correcto, y lo que se veía como correcto ahora es incorrecto. No solo eso, escuchan acerca de terremotos que ponen en peligro la vida, guerras y todo tipo de maldad. El mundo está bajo tanta tensión que parece que podría implosionar. Para aquellos que predican el Evangelio en algunas partes del mundo, los cristianos están bajo una persecución seria.
Para aquellos que están criando hijos, hay un esfuerzo masivo allá afuera destinado a adoctrinar a los niños y a normalizar todo lo que está en contra de la Biblia. Para aquellos que buscan entretenimiento, el entretenimiento mundano está inundado de inmoralidad, actividad oculta y todo tipo de maldad. Pero todo esto está sucediendo porque, si recuerdan lo que dice la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 12, dice: «Por lo tanto, alégrense cielos y los que moran en ellos, pero ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Y esto puede llevarlos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, puede parecer que Dios nos ha dejado a nuestros propios problemas. Sin embargo, lo contrario es cierto. Todo esto está sucediendo porque Dios se está preparando para regresar. Estamos viviendo en los últimos días y Dios se está preparando para volver a salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. La verdad es que hemos estado en los últimos días desde la resurrección de Jesús. Al leer el Nuevo Testamento, hay muchas ocasiones en que los autores hablan como si estuvieran viviendo en los últimos días. Un ejemplo de esto se puede encontrar en Hebreos 1, versículos 1 y 2, donde la Biblia dice: «Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado a través de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como una herencia y por medio del Hijo creó el universo». El autor de Hebreos escribió esto entre el año 60 y 100 d. C. Este fue un tiempo en el que Dios principalmente hablaba a través de los profetas. Sin embargo, en estos últimos días, Él habla a través del Hijo, Jesús. Esta escritura, Hebreos 1, versículos 1 y 2, dice claramente que en el año 60 de C., que fue hace casi 2000 años, estábamos en los últimos días. Estábamos en los últimos días entonces y estamos en los últimos días ahora. Dios ha estado esperando para regresar y arreglar lo que está roto desde que Jesús fue resucitado de la tumba, casi 2000 años después, y Dios está aún más cerca de regresar. Jesús nos dice que habrá señales de su regreso en Mateo 24. Una de las señales de que estamos viviendo en los últimos días, según Jesús, es el engaño. Y nuevamente, recuerden que se nos dice en Apocalipsis 12, versículo 9: «El gran dragón fue arrojado fuera, el diablo que engaña al mundo fue arrojado a la tierra». El diablo es un engañador. Él viene como una oveja cuando en realidad es un lobo. Viene como un sirviente cuando en realidad es un destructor y un ladrón. Por eso hay tantas falsas doctrinas en el mundo hoy. Es el diablo quien está alejando a las personas de Dios. La Biblia nos advierte que habrá quienes afirmen ser Jesús, que afirmen llevar a otros a la verdadera vida, pero están tratando de engañar a otros para que los sigan. Por supuesto, encontramos innumerables líderes religiosos que afirman llevar a las personas a Dios, sin embargo, no siguen la palabra de Dios. También hay otros líderes e ideologías no religiosas que afirman ser el camino hacia Dios. Están los famosos y los ricos del mundo que afirman que si sigues sus caminos tendrás la verdadera vida. Sin embargo, todas esas tácticas no conducen a la vida, sino que son engaños directos del abismo del infierno. Otra señal de los últimos días, según Jesús, serán las guerras y los conflictos. Jesús dice en Mateo 24, versículos 6 y 7: «Oirán de guerras y rumores de guerras. Cuiden de no alarmarse, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Los últimos 100 años han estado llenos de derramamiento de sangre. Solo en la Segunda Guerra Mundial, entre 70 y 85 millones de personas fueron asesinadas. Eso es alrededor del 3% de la población en ese momento. Y en la actualidad, la guerra está ocurriendo. Jesús, sabemos que está llegando rápidamente. Cuando Él venga, juzgará a los vivos y a los muertos.
Aquellos que hayan entregado su vida a seguirlo recibirán una recompensa, que es la vida en el cielo con el Padre. Sin embargo, aquellos que hayan rechazado seguir los caminos de Jesús serán castigados con la vida lejos de Dios, en el infierno. El tiempo está llegando y pronto estará aquí en el que Jesús regresará. ¿Están preparados para la segunda venida de Jesús? ¿Han entregado su vida para seguirlo? No les estoy preguntando si creen en Dios. Incluso los demonios creen en Dios. Ellos incluso creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por los pecados del mundo. Sin embargo, no están dispuestos a arrodillarse y seguirlo. Entonces, permítanme preguntar nuevamente, ¿han entregado su vida para seguirlo? ¿Han, por gracia mediante la fe, confiado su vida al Padre y ahora están caminando en su fe en Jesús? Si no es así, ahora es el momento. Se están quedando sin tiempo. Estamos viviendo en los últimos días y Jesús podría regresar en cualquier momento. En Lucas 12, Jesús cuenta una parábola de un siervo. El amo del siervo se ha ido y es tarea del siervo esperar su llegada. El siervo puede esperar diligentemente el regreso de su amo, o puede hacer fiestas, dormir y emborracharse mientras espera. El que espera diligentemente recibirá la recompensa. Sin embargo, el que hace fiestas mientras espera recibirá un castigo. Debemos ser como el siervo, esperando diligentemente el regreso de nuestro amo en el mundo roto en el que vivimos. Su regreso está más cerca que nunca en estos últimos días. Aquellos que esperan siguiendo diligentemente al Señor recibirán una recompensa indescriptible. Sin embargo, aquellos que no lo hagan recibirán juicio y el fuego del infierno. Ahora es el momento de esperar a nuestro Señor Jesús en estos últimos días mientras Él regresa. Creo que es tiempo de que despertemos. Es un momento para que seamos vigilantes y estemos preparados, porque o el Señor aparecerá en un abrir y cerrar de ojos, o cada uno de nosotros aparecerá ante Él en un instante. De una forma u otra, es hora de que despertemos. Estén listos y permanezcan listos. El día del Señor está cerca. No queremos que nos encuentren durmiendo como a los del mundo. La Biblia dice que Él viene como ladrón en la noche. ¿Estarán listos? ¿O estarán agobiados por las preocupaciones de este mundo? ¿Estarán listos? ¿O serán encontrados atrapados en los placeres de este mundo? ¿Estarán listos? ¿O permitirán que la ira, la codicia, la envidia o el pecado los distraigan de lo que realmente importa? Pasamos mucho tiempo pensando en nuestro futuro, pensando en nuestro esposo o esposa. Siempre estamos pensando en cómo ganar más dinero, cómo ahorrar más dinero. Casi nunca hay un momento en el que no estemos pensando. Pero, ¿qué pasaría si sus pensamientos fueran expuestos para que todos los vieran? ¿Serían pensamientos vergonzosos? ¿Perturbarían a muchas personas? ¿Reflejarían un carácter piadoso? Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Tómense un minuto para examinar sus pensamientos. Pregúntense, ¿por qué pienso como pienso? ¿Se alinea con la palabra de Dios? ¿Glorifica al Señor? ¿Están viviendo como si supieran que sus días están contados? ¿Están acumulando tesoros en el cielo con los pocos días que les quedan aquí en la tierra? ¿Están luchando y esforzándose por crucificar su carne a diario? ¿Están practicando el amor de Dios en su vida y buscando hacer el bien en lugar del mal? Muchos de nosotros tenemos situaciones que nos hacen sentir que los tiempos no cambiarán nunca. Algunos de nosotros incluso estamos aferrados a ciertas cosas, ciertas personas, malos hábitos o pecados privados. Pero quiero hacerles este anuncio urgente y oro para que me escuchen clara y fuertemente. No tienen tiempo para aferrarse a amigos que los están arrastrando hacia el pecado. No tienen tiempo para tolerar esas cosas que contaminan su mente con lujuria y pensamientos impuros. El Señor quiere que seamos libres, libres de la esclavitud y la opresión. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, pero depende de nosotros aceptar el regalo de libertad que Él nos ofrece. Miren a su alrededor y vean las señales de los tiempos. Hay hambrunas, pestilencias, un aumento de desastres naturales y rumores de guerras por todas partes. Las últimas profecías de la Biblia
se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Cristo está pronto a regresar. Sí, tenemos las señales obvias sobre los últimos días. Sabemos que los hombres serán amadores de sí mismos. Se nos dice que vendrán tiempos peligrosos, y habrá hambrunas y pestilencias y rumores de guerras. Pero, ¿sabían que los burladores son una señal de los últimos días? Las personas que cuestionan la venida del Señor son una señal de los últimos días. Dirán: ¿dónde está ese Jesús del que hablas? No ha aparecido en cientos de años. Entonces, ¿dónde está? Eso es lo que dirá un burlador. Cada día estamos más cerca y más cerca del regreso del Señor. No dejen que el concepto de tiempo los engañe. La traducción amplificada de Santiago 4:14 dice: sin embargo, no saben ni lo más mínimo de lo que puede suceder en su vida mañana. ¿Qué hay de seguro en su vida? Son meramente un vapor, como un soplo de humo o una brizna de vapor de una olla que es visible por un tiempo y luego desaparece en el aire. Quiero llamar su atención sobre 2 Pedro 3:4. La traducción amplificada dice: primero sepan sin ninguna duda que en los últimos días vendrán burladores con su burla, siguiendo sus propios deseos humanos y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Qué ha sido de ella? Desde que nuestros antepasados murieron, todas las cosas han continuado exactamente como lo hicieron desde el principio de la creación. Un burlador es alguien que se burla y se mofa de algo. ¿Cuántos burladores tenemos en este día presente? Personas que hacen lo que hacen por arrogancia y orgullo, piensan que son inteligentes. De hecho, se ponen de pie para tratar de razonar en contra de la Biblia porque, como acabamos de leer, un burlador cuestionará la venida del Señor. Cuestionarán la promesa de que Cristo volverá por la Iglesia. Cuestionarán la validez de la palabra de Dios y dirán: nuestros antepasados están muertos y enterrados, y sin embargo, todo sigue igual que desde el principio de los tiempos hasta ahora. Quieren que cuestionemos la palabra de Dios, pero debemos resistir a esa persona. Protejan su fe. Protéjanse a sí mismos, no exponiéndose a personas que intencionalmente vienen a hacerlos tropezar. En cambio, enfóquense en vivir una vida que sea pura y agradable a Jesús. Enfóquense en hacer todo lo que puedan para someter esta carne. De hecho, la Biblia nos dice cómo prepararnos para la venida del Señor. En 2 Pedro 3:14-15 dice: por lo tanto, queridos, ya que esperan estas cosas, esfuércense para ser hallados por Él sin mancha y sin defecto, y en paz, y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como nuestro amado hermano Pablo también les escribió según la sabiduría que le fue dada. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser encontrados sin mancha y sin culpa, en paz, es decir, internamente tranquilos, con un sentido de bienestar espiritual y confianza, habiendo vivido una vida de obediencia a Él. 1 Pedro 4:7 dice: el fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, sean serios y vigilantes en sus oraciones. Amén. Seamos serios. Seamos vigilantes y estemos en guardia. No tomemos nuestra salvación a la ligera, sino esperemos al Señor fervientemente. Cuando aprecian el tiempo y entienden que cada uno de nuestros días está contado, es cuando desarrollan sabiduría en su corazón. Si leen Romanos 13, desde el versículo 9 hasta el 11, la Biblia les dice que no dejen ninguna deuda pendiente, que no cometan adulterio, que no roben, que no codicien, sino que amen a su prójimo como se aman a sí mismos. Y todo esto se resume en el versículo 11, que dice: además, sepan esto, que el tiempo ha llegado para que despierten del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando primero creímos. Escuchen, debería haber una urgencia sobre el tiempo en nuestras vidas como creyentes. Solo tenemos tanto tiempo para arreglar nuestras vidas. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha estado acercando a Él mismo. Incluso cuando obstinadamente lo ignoramos, Él no se aleja. Nunca se da por vencido con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración alegre de la unión perfecta entre Jesucristo y su novia, la Iglesia, y así estamos invitados a la mayor cena banquete de todos los tiempos. ¿Han respondido a esa invitación?
o lo están dejando para el último momento? Tal vez se han vuelto sordos al sonido de su llamado. Tal vez su atención ha sido capturada por otras cosas, como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Esas cosas parecen importantes hasta que se dan cuenta de que son solo temporales. Cuando su vida termine, cuando Jesús regrese, ya no tendrán valor alguno. Todos pensamos que tenemos más tiempo para ponernos a cuentas con Dios, pero la verdad es que la vida es corta. El mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa a un nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarían listos? ¿Podrían decir que su corazón estaba firmemente puesto en Cristo? Ahora es el momento de poner su fe en Jesús, y así, hoy, si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. En cambio, permitan que Él entre y cambie su vida para siempre. En Hebreos 12:1 la Biblia dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a despojarnos de todo peso innecesario en nuestras vidas. Desháganse del pecado que trata de atraparlos y mantenerlos atados. Pueblo de Dios, Jesucristo es todo lo que importa. Y con el tiempo que les queda, vivan con sabiduría y aprovechen el día de hoy para servir al Señor mientras todavía puedan. Nuestros días están contados y debemos vivir para Dios, así que en todo lo que hagan pongan a Dios primero. En medio de todo lo que pasen, confíen en Dios primero. La versión amplificada de Hebreos 12:1 dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por tan gran nube de testigos que por fe han testificado la verdad de la absoluta fidelidad de Dios, despojándonos de todo peso innecesario y del pecado que tan fácilmente y astutamente nos enreda, corramos con perseverancia y persistencia activa la carrera que tenemos por delante. Quiero tomarme un momento para discutir este versículo. En el teatro de su mente, quiero que imaginen esta gran nube de testigos. La Biblia no revela sus identidades, pero por el bien de esta ilustración, imaginemos que esta nube de testigos tiene una asignación en el cielo, y esa asignación es documentar todo lo que hacen para que en el día del juicio ellos se presenten como testigos. Ahora quiero que piensen: ¿qué dirá esa nube de testigos sobre mí? ¿Qué dirán que hice? ¿Dirán que no hubo ninguna duda en absoluto, de que Dios fue el centro de mi vida? ¿Dirán que vivieron una vida que glorificó a Jesucristo? ¿Esta gran nube de testigos dirá que los escucharon despertarse cada día con alabanza en sus labios? ¿Dirán que su vida de oración era fuerte? ¿Darán testimonio de su carácter y dirán que fueron un verdadero hombre o mujer de Dios? ¿Dirán que amaron a su prójimo? ¿Usarán palabras como autocontrolado, humilde, orante y perdonador para describirlos? ¿Qué dirá esa nube de testigos sobre ustedes? Para algunos, esta nube de testigos dirá que nunca los vieron orar, a menos que quisieran algo. Nunca los vieron abrir la palabra de Dios y meditar en ella. ¿Qué pasaría si dijeran que nunca tuvieron un corazón lleno de gratitud? Siempre querían más, siempre buscaban más y nunca estaban agradecidos por las cosas con las que Dios los había bendecido. Pueblo de Dios, quiero que por un momento piensen: ¿qué dirá esta gran nube de testigos sobre ustedes? ¿Sus ojos están llenos de codicia y envidia por cosas mundanas? ¿Está su corazón lleno de celos y orgullo? ¿Dirá esta nube de testigos que los vieron menospreciando a otras personas o que los escucharon desanimar a otros? ¿Qué dirá esa nube de testigos sobre ustedes? ¿Qué dirán sobre su caminar con Cristo, el estado de su corazón o lo que hacen en privado? Necesitamos tener la presencia de ánimo para saber que lo que hacemos importa. Nuestras decisiones diarias importan, así que oro para que vivan una vida protegida, oro para que protejan su mente contra las semillas de pensamientos negativos, oro para que protejan su corazón contra la envidia, los celos y la codicia, oro para que protejan sus ojos y oídos contra cualquier cosa impía, oro para que el Espíritu Santo les dé la fuerza para luchar la buena batalla y, por encima de todo, oro para que la gracia de Dios esté sobre su vida. Persigan a Dios y persíganlo cada día. En Apocalipsis 3:20, el Señor se dirige a su iglesia y dice: Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta,
entraré y cenaré con esa persona y ella conmigo. Y también quiero destacar el hecho de que el Salmo 95:8 dice: Hoy, si oyen su voz, no endurezcan su corazón como en la rebelión. Abramos nuestros corazones a su voz. Si escuchan su voz, no endurezcan su corazón, dice la Biblia. La voz que escuchan cuando oran, cuando leen su palabra o cuando son convencidos por el Espíritu Santo. No endurezcamos nuestros corazones, no contristemos al Espíritu Santo. Les animo a que escuchen y respondan al llamado de Cristo. Abramos la puerta y dejémoslo entrar para que Él pueda morar con nosotros y en nosotros. Una vez que hayamos hecho esto, Él escribirá nuestros nombres en su libro de la vida. Ahora, parte de la lucha para escuchar la voz de Dios de muchos cristianos se debe a que están enfocados en las cosas equivocadas. Y esa es parte del engaño del diablo. Él quiere que sientan que todo lo demás, excepto Dios, merece su atención indivisa. El diablo quiere que cumplan con las demandas del mundo, pero no con lo que Dios exige de un hombre o mujer cristianos. Así que no nos dejemos engañar por el príncipe de este mundo. No seamos engañados por el maligno que quiere que nos enfoquemos en los placeres y la felicidad temporal que este mundo nos ofrece. El enemigo quiere que seamos indiferentes ante la venida de Cristo. Lucas 12, 19, 20 dice: Y le diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te pedirán tu alma. Entonces, ¿de quién serán todas las cosas que has provisto? Estos placeres son deleites, aunque buenos y disfrutables, no satisfarán nuestras almas y no nos traerán verdadera alegría y felicidad. Pero si vivimos nuestras vidas para Dios, en obediencia a su palabra y mandamientos, entonces seremos recompensados con vida eterna y gozo. Este es el llamado de nuestras vidas. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y, por lo tanto, deberíamos estar viviendo para Dios, según sus estándares y su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 12:2 cuando dice: No se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y nuevamente se nos recuerda en Romanos 14:8: Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, ¿qué significa vivir para el Señor? Significa tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas, buscar su palabra antes que nuestros propios deseos egoístas, escuchar su voz entre todas las demás voces que oímos y hacer de nuestra misión de vida servirle en todo lo que hagamos. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más fácil para nosotros elegir hacer lo incorrecto en lugar de lo correcto. Es más fácil elegir el camino ancho en lugar del estrecho. Es más fácil elegir al mundo en lugar de a Dios porque el mundo y la carne van de la mano. Elegir a Dios significa que tienes que negarte a ti mismo. Tienes que elegir su voluntad sobre la tuya. Vivir para Dios no es una tarea fácil. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, 13, 14: Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha puede ser agotadora y difícil de entrar, pero créanme, vale la pena. Cristo está tocando la puerta de nuestros corazones. Él quiere que elijamos la vida eterna y no la condenación. Pero aquí está el asunto. El Señor es tan gentil y bondadoso que no se impone a la fuerza. En cambio, Él espera que respondamos a su llamado, el toque en nuestros corazones, el llamado que nos insta a arrepentirnos. Así que los animo a vivir para el Señor. Vivan una vida que esté consciente de la eternidad. Sean conscientes de acumular tesoros en el cielo, tesoros que no perecerán. Sean conscientes de que sus pensamientos, sus obras, sus acciones, todos importan. Solo cuando vivimos una vida dedicada y comprometida con Jesucristo podemos esperar, un día, tener vida eterna en su presencia. Así que tomemos las decisiones correctas mientras estamos aquí en la tierra,
porque lo que hacemos aquí afecta nuestra eternidad.